acceder al lugar exacto y lograr el rescate de los fallecidos y el lesionado, comentó. Permanezca con nosotros, llega en los próximos instantes aquí a Musicop el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. 18 horas, 1 minuto. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Hola a todos nuestros queridos auditores y auditoras que nos siguen todos los días en este espacio radial Hablemos Legalmente, desde Radio Musicop, Purranque, FM y emisoras enlazadas. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más calurosa bienvenida. Esta tarde de 11 de octubre 2023 estamos con calorcito, no son muy grato, para que usted maneje relajado de vuelta a casa. Y estamos a panel completo. Me acompañan mis queridos colegas Rodrigo Veralama, Felipe Jordán y Juan Carlos Claret. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Hola José Manuel, hola Juan Carlos, hola Rodrigo. Saludamos a todas nuestras auditoras y auditores en esta soleada tarde de miércoles 11 de octubre. Buenas tardes, colegas. Gusto en saludarlos y a través de ustedes a todos quienes nos escuchan en la comuna, en la provincia, en la región y por qué no decirlo en el país. Buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá en Osorno? Saludos de Chillán. Un gusto, Rodrigo. En Osorno bien, muy grato, muy grato. ¿Cómo está Chillán? ¿Cómo está el Ñuble? Está cielo despejado, primaveral. Esa tierra de O'Higgins, ¿cierto? De héroes y de artistas. Tierra de héroes, artistas y cuánta cosa hay. Bueno, estamos en esta tarde viendo temas muy interesantes que han ocurrido, pero hay un tema que yo creo que no podemos eludir, porque es un tema que, si bien es cierto, no acaece en nuestro espacio aéreo físico, gracias a Dios, sí está causando un gran dolor de cabeza en el Oriente Medio. Me refiero al triste conflicto que está teniendo lugar en Israel con este ataque del grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista que incluso suena polémico, porque muchos lo defienden, dicen que no es grupo terrorista. A la luz de los hechos, de la manera en que emplean la fuerza, el terror, la sorpresa, a mi juicio claramente es un grupo terrorista. Pero este es un tema que requiere muchas destrezas geopolíticas y de conocimientos militares tácticos, por lo tanto, qué mejor que la introducción la haga nuestro querido amigo y panelista Rodrigo Vera. Introduce este tema, Rodrigo, con la mayor altura de mira, como siempre tú lo haces, porque no es un tema pacífico, ¿eh? No es un tema pacífico porque vamos a tirarnos a la piscina con un tema que es tremendamente complejo en sus raíces históricas y también complejo porque sabemos que en Chile hay una importante colonia árabe y judía que reside en el territorio. Por eso lo vamos a tratar desde el punto de vista de la academia, básicamente. Bien, Rodrigo, la palabra es tuya. Totos tuos. Muchas gracias por la presentación de esto. A ver, yo creo que lo primero es hacer un pequeño pero muy somero briefing, o sea, como una introducción histórica de cómo está organizado Israel y Palestina, sin perjuicio de que lo que ocurre ahora no es exactamente un problema con Palestina. El Estado de Israel se crea después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1948. Se crea, digamos, o sea, se establece, digamos, la comunidad internacional deciden crear este Estado, este pueblo, después del Holocausto, y lo establece en este lugar donde está actualmente. Después de eso hubo una serie de guerras, 4, la guerra árabe-israelí, digamos, la guerra de independencia, la guerra posteriormente de Suez, los años 50, después la guerra de los 6 días, el 67, el Yom Kippur 73. Y en definitiva,
hacerlo bien corto, digamos, estas guerras que tenía Israel con los estados árabes, porque Israel está rodeado de países árabes, de Jordania, Egipto, Líbano, Siria. Se llega a un acuerdo en el año 1993, los famosos acuerdos de Oslo, donde se decide que a Palestina, a lo que era la Palestina histórica, se le van a entregar unos territorios. Estos territorios, por un lado, son Cisjordania, que es la parte más grande, que está, digamos, al lado de Jordania, del Mar Muerto, que son donde están las ciudades más conocidas por nosotros, que normalmente uno escucha: Belén, Jerusalén, Hebrón, Jericó, Nablus, etc. Y esta otra parte pequeña, que es la Franja de Gaza. Que Franja de Gaza, para que uno entienda, estamos hablando de un territorio que son 40 por 10, o sea, 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, es más o menos. No hay una parte que puede tener más angosto, incluso 5 kilómetros, o sea, bien diminuto. Y ahí viven 2,5 millones de palestinos. El problema que se produce ahí es que nunca hubo una conexión territorial entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Eran lugares que estaban separados. Al medio, digamos, hay un desierto, que eso pertenece a Israel. Entonces, como nunca estuvieron conectados, fue surgiendo en la Franja de Gaza un apoyo mayoritario al movimiento Hamás, porque Hamás hay que entenderlo que no era, digo no era, porque pareciera que ahora sí lo es, pero no era Estado Islámico ni Al-Qaeda, sino que tenía también un componente político. O sea, no era solamente militar, de violencia, hacer atentados, sin perjuicio que hacían atentados, pero también tenían un componente político, actuaban como partido político. Y Hamás se fue posicionando muy fuerte, al punto que ganó elecciones a el partido más antiguo, digamos, más de la línea de Yasser Arafat, que era Al-Fatah, digamos, más moderado, que no era fundamentalista islámico, y Hamás se posiciona en la Franja de Gaza y en definitiva adquiere el control de la Franja de Gaza de manera hoy en día absolutamente independiente de lo que pasa en Cisjordania. Cisjordania está controlado por la Autoridad Nacional Palestina, con un presidente que es de Al-Fatah, Mahmoud Abbas, y en Cisjordania, o sea, perdón, y en la Franja de Gaza controla Hamás. Y esto hace 16 años, estamos hablando del año 2007 que pasó esto. Este era un problema que era totalmente previsible, o sea, del momento que hay dos territorios que están separados físicamente, sin conexión, era evidente que se iba a ir posicionando este grupo fundamentalista que es Hamás. Entonces, en realidad lo que sucede ahora, esta guerra que declara Israel, tiene que ver específicamente con el movimiento grupo Hamás, que es el que controla la Franja de Gaza, ¿ya? No con la otra zona que está controlada por la Autoridad Nacional Palestina, donde están los más moderados. Por eso que la guerra no es contra Palestina, sino que la guerra es, en el fondo, contra Hamás. Y ellos son los que realizaron los ataques el fin de semana. Y ahí uno también advierte que Israel no tiene ningún inconveniente en realizar estos ataques, digamos, donde hay obviamente mucha población civil, gente inocente, porque también entienden que esa gente que está ahí de alguna forma legitima a Hamás, o sea, en el fondo son adeptos de Hamás. Esa es la visión que tienen los israelíes. De más está de decir, y obviamente todos lo sabemos, que hay una demanda legítima palestina, hay un sinfín de resoluciones de Naciones Unidas que no se han cumplido respecto al trato que debe darse al Estado palestino, en cuanto a su autonomía, digamos, una serie de situaciones irregulares, de vulneraciones que ocurren con la gente en Palestina. Pero más allá de eso, digamos, independiente de esa cuestión, la medida que toma Hamás no está vinculada con Palestina como tal. Hamás tiene su propia agenda, o sea, si uno ve cuáles son el objetivo político de Hamás, es establecer un Estado de carácter islámico, digamos. Ese es un gobierno islámico, esa es la lógica de Hamás. Ellos son una lógica mucho más dura que la lógica más austera, digamos, más moderada que tiene la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. Nosotros en Chile tenemos, por ejemplo, embajada de Palestina, pero cuando uno habla de la embajada palestina, está hablando de la embajada de
la Autoridad Nacional Palestina, Cisjordania, digamos, del partido Al-Fatah, del presidente Mahmoud Abbas. No es que jamás tenga representación acá en Chile. Entonces, este pequeño territorio lo controla Hamas, donde viven 2 millones y fracción de personas. Ellos también tienen frontera con, y eso es otro dato importante, tienen frontera con Egipto. En la parte sur de la Franja de Gaza limitan con Egipto, y Egipto también tiene cerrada frontera. O sea, Egipto en ningún caso tiene un rol, digamos, por decirlo, amistoso con la gente de Hamas. No está dispuesto a recibir toda esta población que puede emigrar hacia Egipto. Y lo otro interesante también, para que no se vea como que es un problema de los árabes contra los judíos, esta situación que ocurrió el fin de semana, es que los países árabes de la zona colaboran permanentemente con, luego, digamos, de haber tenido guerra en el pasado, pero en la actualidad colaboran con información de inteligencia. Hay trabajo conjunto entre inteligencia de Egipto, de inteligencia de Jordania, con la inteligencia israelí. O sea, para estos países árabes de la zona, los grupos fundamentalistas son tan enemigos como son para Israel. ¿Ya? Eso para que nos entendamos. O sea, Hamas es enemigo de Egipto, enemigo del gobierno del reino que está en Jordania. No, digamos, el fundamentalismo opera así. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero en su momento cuando Estado Islámico derribó un avión jordano y quemaron vivo el piloto, Estado Islámico hasta transmitió el video, estaban quemando vivo a este piloto jordano, no tuvieron ningún inconveniente, a pesar de que era un piloto de un país árabe, musulmán, pero aún así, como no estaba en su línea fundamentalista, lo quemaron vivo. Entonces, no hay que mezclar el fundamentalismo islámico con países árabes ni con Palestina. Y lo otro también interesante, o digamos que uno puede advertir acá, es la gran falla en los servicios de inteligencia de Israel. De hecho, Rodrigo, quiero puntualizarlo porque tú como experto en inteligencia, era la pregunta como anillo al dedo, ¿qué es lo que pasó para que ocurriera esto? ¿Cómo los servicios de inteligencia de Israel no pudieron anticiparlo? Lo que pasa es que a ver, Israel tiene una serie de servicios, los principales, yo creo que el que más conoce la gente es el Mossad, en hebreo significa instituto, que inteligencia exterior, sería como en Inglaterra el MI6, en Estados Unidos la CIA, el Shabak, que es inteligencia interior, que sería como en Inglaterra el MI5, y el AMAN, que es inteligencia militar, que encima el chileno sería como la DIT, la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, o sea, una cuestión que es independiente de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Pero se ha dicho incluso que Egipto había advertido que se estaba preparando, inteligencia de Egipto había advertido que se estaba preparando algo en la Franja de Gaza. Israel al parecer no prestó mucha atención, no avisoraron. Y yo creo que también hay que entender un poco la lógica de Israel, a pesar de que está en Medio Oriente, pero tiene una lógica bastante occidental en algunas cosas. De hecho, es cosa que veamos la fiesta electrónica en el desierto. O sea, era como si en Chile hubiese sido esta fiesta que hacen Lollapalooza, una cuestión así, digamos, de gente totalmente occidental, bailando, música, tatuajes. O sea, no tiene nada que ver con la lógica del resto de los países. Por lo tanto, muchas veces ocurre que los países, cuando se occidentalizan o se ponen más europeos o más gringos, muchas veces se relajan las medidas de seguridad, no funcionan con la misma lógica que tienen los países más crípticos, ¿no? O sea, los países que son más rigurosos, que trabajan con mayores secretos, ¿no? Esos países muchas veces tienen una inteligencia que puede ser más eficiente, pero yo creo que ahí se produce un poco un relajo con la inteligencia, a pesar de todo lo poderoso que pueden ser o el prestigio que tienen de antaño, de cómo fueron capaces de capturar a los criminales de guerra nazi, etc. Pero hoy en día Israel tenía una lógica completamente occidental, que es más o menos lo que le pudo haber pasado a Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas el año 2001, ¿no? Que de alguna forma se fueron relajando y no creyeron capaces, digamos, que jamás fueran, o digamos, que tuvieran el poder de hacer esto. Porque si uno lo analiza en el terreno, Franja de Gaza, 40 por 10 kilómetros,
Dice, bueno, ¿y de dónde sacan todos estos cohetes? Son cohetes, no son misiles, o sea, no son dirigidos, sino que donde caigan, ¿no? Por dónde entran, si tienen la frontera con Egipto, el nivel, o sea, eso no está en la mente de la gente de Israel, digamos, el poderío, poder pasar volando con estos aparatos voladores que tenía Hamas. No, yo creo que es una falla netamente que tiene que ver con el relajo de la Fuerza Armada, o sea, fueron capaces de tomar por asalto bases militares. No fueron solamente los kibbutz, que son estas comunidades agrícolas que hay en la zona sur del Negev. Entonces, tiene que ver con eso, con que incluso no solamente vulneraron población civil, sino que también seguridad militar. En ese sentido, Digamos eso a modo de introducción. en ese sentido, Rodrigo, preguntarte sobre lo último que estabas comentando. Los misiles, tú señalabas que son misiles o cohetes, no recuerdo bien el concepto, que caen donde caen nomás, no están dirigidos. En ese sentido, los pactos de Ginebra, el que la guerra tiene reglas, que es no destruir, digamos, no atacar a inocentes, a civiles, y aquí uno está viendo de que el bombardeo es indiscriminado. En ese sentido, ¿estamos o no en presencia de crímenes de guerra? En segundo lugar, y dejo la pregunta planteada, ¿estamos también ante una posibilidad de amenaza nuclear en consideración de que Irán, los servicios de inteligencia dan cuenta de que está armado nuclearmente? A mí me gustaría, previo a que respondas, a sentar dos hechos. Yo no creo tanto de que la inteligencia de los países diplomáticos, digamos, que están, de los países formales. Cuando digo países formales me refiero a legalmente constituidos y reconocidos conforme a las normas del derecho internacional público, tanto de estados como de gobierno. No es el caso de Hamas. O sea, convengamos que Hamas es una célula de orden con un potencial fáctico, un poder de planificación y de destrucción efectivo, que lo ha demostrado con creces, pero es una célula que está, como bien explicó Rodrigo Vera, que está extendida de los países constituidos conforme al derecho internacional que conforman el territorio. Dicho esto, no queda más, a mi modo de ver, no queda más que concluir que esto es una guerra asimétrica. Por lo tanto, en conformidad a lo que decía Juan Carlos Claret, no es una guerra entre estados iguales e independientes, sino que que es el peor dolor de cabeza de la democracia moderna, la amenaza asimétrica. Porque son células terroristas, ¿no es cierto?, que operan, lo mismo que grupos de narcotráfico, como ocurrió en Colombia, que han puesto en jaque al Estado colombiano desde la década de los 80 en adelante, que cuesta mucho combatir, y que mientras no haya un reconocimiento del Estado, de reconocerlos como grupos insurgentes, reconocidos como beligerantes, no pueden tampoco operar las convenciones de Ginebra. Por lo tanto, la pregunta tuya, crímenes de guerra, evidentemente hay que condenarlos, perseguirlos. Tengo la duda, sí, conforme a los estándares del derecho internacional, dada la característica de asimetría que hay entre el poder destructivo de Hamas versus el poder de Israel, tengo mis dudas ahí como perezo. Pero la verdad es que la manera en que actuaron, la forma y las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, aterrizar en parapente, digamos, entrar a un kibutz, asesinar a cuánta población civil encontraron, porque eso es el riesgo cuando tocan a la población civil. Porque esto más o menos, para que los auditores, aterricemos el tema ahora en chilensis, porque estos temas del Medio Oriente, a lo mejor muchos auditores que nos escuchan dirán, bueno, pero aquí de qué manera, digamos, puedo yo empatizar con el dolor de Israel, que también es un hecho curioso, hablando de empatía, el por qué el gobierno se demoró tanto, el presidente Boric, en repudiar este hecho. No lo hizo en forma inmediata. Eso también ahí lo dejo en el aire, lo dejo planteado, digamos, lo dejo rebotando. Bueno, esa básicamente las consideraciones mayores, pero para que la audiencia lo entienda, esto es lo mismo que si usted vive en Las Quemas, vive en Pilauco, vive en cualquier condominio ahí en Bellavista, o en cualquier condominio de Osorno, y de repente aterriza violentamente, inesperadamente, abruptamente, un grupo armado, ¿no es cierto?, con capacidad bélica, y empieza desde el condominio, de la puerta del condominio en adelante,
a liquidar a diestra y siniestra a todos los vecinos civiles, las casas vecinas, ¿no es cierto?, a los niños, a los ancianos, quienes estuvieran ahí de una manera, digamos, estrepitosa. Eso fue lo que pasó. Ese fue el gran golpe a la cátedra que dio este grupo. Haciendo un símil, esto para que se entienda, para que se aterrice un poco, claro que a lo mejor la comparación puede resultar, en cuanto a la potencialidad bélica, un tanto absurda, pero imaginémonos a la coordinadora Arauco Mayeco, que está inserta en el territorio chileno, que no me queda duda que es una asociación ilícita terrorista, porque promueve causando el miedo, porque también incendia casas, incendia personas en Chile. Recordemos que también por el terrorismo de la Araucanía han muerto personas quemadas, incendiadas. Eso no hay que dejarlo de lado, ¿no es cierto? Pero esto sería el caso de que esta coordinadora Arauco Mayeco hiciera una operación de estas características en territorio en nuestro vecino, en Argentina. La pregunta es, las acciones de la coordinadora Arauco Mayeco, que emprendiera ficticiamente, hipotéticamente, ¿no es cierto?, un ataque de estas características en territorio argentino, aquí no tenemos franja de Gaza, pero imaginémonos la zona fronteriza, ¿compromete la responsabilidad del Estado de Chile? Ciertamente que no. Eso. Felipe, ¿tú ibas a decir algo? Rodrigo. No, pero después del corte voy a decir un par de palabras porque es un tema a raíz de una entrevista. Bueno, mejor lo digo porque me van a quedar 3 minutitos antes del corte y es un tema para reflexionar. Y quieres desarrollar un poco la idea. Un poquito más. Rodrigo, ¿qué te parece a ti el apoyo de Estados Unidos a este hecho? Si es que podemos hablar de apoyo. O sea, Estados Unidos siempre ha apoyado a Israel. De hecho, el Estado de Israel se crea en 1948 precisamente porque hay apoyo de Estados Unidos. Entonces era evidente, y la lógica de eso es netamente disuasivo. O sea, no es que disuasivo no para jamás. Si es que Israel no necesita a Estados Unidos para invadir o atacar la franja de Gaza, ni ahora que están empezados los ataques por el lado norte, por el lado del Líbano. De eso lo controla otro grupo fundamentalista, Hezbollah, el partido de Dios. Entonces, la presencia de Estados Unidos no es porque necesitan la flota americana para la franja de Gaza, es para disuadir a los otros países de la zona, por ejemplo Irán, que no se les vaya a ocurrir ellos sumarse a la causa de Hamás, digamos, sumarse formalmente, públicamente. Yo creo que esa es la razón de ser, digamos, enviar una señal, disuadir, decir, hey, esto es un tema de Israel con Hamás y con Hezbollah. Hezbollah ha empezado los ataques ahora, en la madrugada, entiendo. Entonces dejemos esta cuestión entre ellos, no que nadie más se meta en esta historia, o sea, que nadie se le ocurra y vaya a caer en la tentación a algún país de la región en prestarle ropa a Hamás, digamos. Esa es la presencia de Estados Unidos para eso. No veo que vaya a haber una intervención directa, porque obviamente Israel no lo necesita. O sea, desde el punto de vista militar, Israel es una potencia, digamos, o sea, tiene todo. Una potencia, es uno de los ejércitos más eficientes del mundo, sin lugar a dudas. Fíjate que está revisando la prensa internacional y las reivindicaciones de Hamás, según Euronews, suenan en los siguientes términos. Primero, rebelarse en contra de la represión israelí contra los militantes en Cisjordania. Segundo hecho, la construcción continuada de asentamientos que la comunidad internacional considera ilegales, o sea, las tomas. Habría que entender entonces que para este grupo Hamás considera a todos los israelíes que están en el territorio que ellos controlan de la franja de Gaza, los consideran ilegales. Ahí podemos establecer un link con la realidad de Chile, con las tomas. A ellos los consideran, para que el auditor que está escuchando entienda en sencillo, en fácil comprensión, los considera asentamientos ilegales. O sea, a todos los israelíes que están metidos en la franja de Gaza son ocupantes ilegales mediante tomas, un poco haciendo aquí la comprensión a nuestra realidad. Miles de presos en cárceles israelí y el bloqueo de Gaza. Digamos, esas son las banderas reivindicatorias que más o menos enarbola este grupo. Y a eso hay que sumarle, ¿no es cierto? Bueno, ya lo dije, pero lo repito porque lo encuentro muy,
muy tremendo en cuanto a los hechos, la cantidad de muertos que estaban, de población civil, que estaban celebrando, independiente que ahí, bueno, yo entiendo que Rodrigo dice estaban occidentalizados celebrando, pero bueno, la pregunta sería, ¿y qué hay de malo en eso? O sea, ¿qué hay de malo en hacer un Lollapalooza versión Medio Oriente en Israel? Es decir, bueno, claro, yo creo que tu apunta, Rodrigo, un poco a la idiosincrasia, al fundamentalismo, ¿no es cierto? Pero Sí. hacer un vínculo entre falla en la inteligencia por occidentalizarse, que así lo leí yo, puedo estar equivocado, no me cuadra mucho, para serte honesto, ¿eh? Estando generalmente de acuerdo contigo, pero aquí no me cuadra mucho. Es que no, lo que hace es que hay un vínculo, digamos, o sea, cuando hay este relajo, digamos, cuando dejan de ser tan cuadrados las fuerzas de seguridad, digamos, porque uno ve los soldados israelíes, hay muchos que, digamos, que son de hecho argentinos, hay hartos argentinos que están en el ejército de Israel. No, pero espérate un poquito, pero espérate un poquito, y acuérdate que basta que sean judíos, no importa que estén, porque los judíos están diseminados en el mundo, convengamos en eso, están diseminados en el mundo. Hay muchos judíos, de hecho yo tuve una compañera tengo una compañera de curso de colegio que era judía y que está movilizada en este minuto. Está movilizada, partió Israel a raíz de este hecho, hace poco. Porque ellos los llaman, los convocan, tienen una capacidad de alistamiento operacional realmente envidiable, ¿eh? Envidiable. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, y le hago el símil para que se entienda más, cuando un país funciona con lógica occidental es más relajado. Yo, por ejemplo, no imagino que en Corea del Norte o en Irán los vayan a tomar por sorpresa y los vayan a invadir. Porque como tienen esta lógica tan cerrada, digamos, tan críptica, tan cuadrados esos países, digamos, que no tienen nada occidentales, obviamente que tiene como consecuencia, entre comillas, positiva, que su seguridad es mucho más estricta. No hay tanto relajo. Entonces, lamentablemente, digamos, en los países que son un poco más abiertos, en todo sentido, hay margen para que ocurran estas cuestiones, como ha pasado los atentados en Europa, en Estados Unidos, ahora en Israel, digamos. Esa es lamentablemente una consecuencia que se produce, que, digamos, desde el punto de vista de la idiosincrasia, la cultura más occidental no es tan estricta, rigurosa, y a veces se descuidan un poco. Sí, ese es el punto. Yo creo que eso es lo que ha pasado con Israel de ahora, ¿no? Que digamos, la lógica de ahora, del año 2023, que no es el Israel de los años 50 ni 60, digamos, de la guerra de los 6 días. Es el punto, ¿no? O sea, se ha occidentalizado un poco la cosa. Claro, no, pues Israel, muchos dicen que es la única democracia que hay en Medio Oriente, la única democracia real que hay ahí. Y uno ve Israel y es un país europeo, o sea, como un país desarrollado, funciona igual que un país de Europa, pero que está en Medio Oriente, digamos, hasta incluso desde el punto de vista genético, físico. No es la gente de Israel mucho, digamos, y tiene un biotipo más europeo. Entonces, yo creo que eso influye bastante. Ahora, esto, digamos, y para no tampoco dejarlo de lado, no quita que, digamos, dentro de esto que señala Hamás, pueden ser reivindicaciones desde el punto de vista jurídico internacional, digamos, del derecho internacional público, cuestiones válidas. O sea, es algo objetivo que Israel ha estado incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas con la creación de estos asentamientos, con el asedio a la población palestina. Eso es un hecho, eso es un dato de la causa, que desde luego no se va a solucionar, al contrario, genera una reacción peor con lo que hizo este grupo Hamás, porque Israel en definitiva lo que está haciendo es un castigo colectivo a la franja de Gaza, digamos. Ese es el punto. Entonces, al final, entre comillas, lo que busca hacer Hamás va a ser peor. O sea, al final, la cantidad de gente fallecida de Palestina va a superar con creces a los de Israel. O sea, ese es el resultado. Ese es el resultado, por eso que el análisis de este tema en ningún caso es pacífico, y eso se demuestra también por cómo ha sido la reacción de la comunidad internacional al respecto. Nos toca ir a una pausa, vamos con nuestros auspiciadores habituales y estamos en breve con ustedes nuevamente, en el segundo bloque. 18 horas, 30 minutos. Loncomilla, Ingeniería Industrial,
Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial, además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadoslonscomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadoslonscomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Hoy, la gran diferencia de tu pyme la haces con el nuevo dispositivo BCI Pagos, con el que podrás recibir todos los pagos de tu negocio, pagar en cuotas sin interés ni cargos adicionales, recibir abonos de tus ventas a tu cuenta BCI al día hábil siguiente y lo mejor es que al obtenerla cuentas con servicio técnico 100% gratis. Conoce todas las soluciones que tenemos para tu pyme en bci.cl/pyme. BCI Pyme. Hoy tu pyme tiene un valor diferente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. El desarrollo del mundo ha sido continuo y ahora tu futuro laboral también. Elige mantenerte actualizado con educación continua INACAP. Estudia online o presencial en una de nuestras 28 sedes e impulsa tu carrera en el área Administración y Negocios, con diplomados como Evaluación de Proyectos, Liderazgo y Gestión de Equipos y Gestión Tributaria Empresarial. Educación continua INACAP. Más de 55 años potenciando la productividad y empleabilidad en Chile. Consulta por oferta completa en www.inacap.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. De vuelta con ustedes en este segundo bloque. Bien, ¿tú, Felipe, ibas a acotar algo? Sí, es que en relación al tema que están tocando, mira, me llegó un grupo, una entrevista que se hizo en un diario La Vanguardia, que es un diario catalán, una entrevista que se hizo a Ami Ayalon, que él es almirante en reserva y ex jefe del Shin Bet que mencionó Rodrigo, que es el Servicio Secreto Interior israelí. Y él dice, tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza. Mira, qué interesante. ¿Tendremos seguridad? A ver, dilo de nuevo. ¿Tendremos seguridad? Que no escuché. Póngame atención. Tendremos seguridad cuando ellos tengan esperanza. Esperanza. Fíjate. Bueno, hace una serie, desarrolla varias cosas. Él cuenta que, bueno, cuando estuvo, antes de entrar al Servicio Secreto Interior, él le cambió cuando entró, le cambió toda la visión, porque decía, cuando éramos militares, tú cuando eres militar, políticos no mandan a los militares a negociar, mandan a los militares a matar. Tú cuando matas como militar, no te importa quién mata.
mata a alguien simplemente, hace tu pega. En cambio, cuando entra al servicio secreto y tiene que empezar a hacer toda una labor, ¿no es cierto?, de inteligencia, seguir, investigar, ¿no es cierto?, cuáles son tus objetivos. Empiezas a darte cuenta, y ahí el gallo se humaniza, porque te das cuenta que tu objetivo está casado, tiene hijos, tienes que saber dónde van los hijos, a qué colegio van, con quiénes se relacionan, cuáles son sus hábitos. Eso, según lo que dice él, hace que veas, ¿no es cierto?, a la parte humana que hay detrás de este objetivo, de este terrorista. Ahora, él dice que en definitiva no es que comparta, obviamente, lo que persiguen, y esto se vincula con lo último que dijo Rodrigo, lo que persigue estos grupos terroristas, sino que a empatizar un poco. Y aquí lo interesante, que él dice que seguiremos matándonos mientras no nos veamos los unos a los otros. Dice que, en definitiva, y esto te vincula también con lo que mencionó Rodrigo, recuerdo, que es importante, yo creo que la base de todo, que es el tema de estos acuerdos de Oslo del año 90 y tanto, 93 creo que fue. Y que no se han cumplido. No me acordaba mucho de esto, pero claro, o sea, tuve que leerlo para refrescar la memoria, pero en definitiva, básicamente, viene sencillo, en el acuerdo de Oslo lo que dijeron ya, ok, los judíos nosotros nos retiramos, ¿no es cierto?, de Cisjordania, nos retiramos de otros lugares, ¿no es cierto?, retiramos la presencia militar y le ceden a los palestinos cierta autonomía en materia de educación, medio ambiente, turismo, en varios aspectos, ¿cierto? Y eso iba a ir avanzando con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice él es que vino el desencanto. ¿Por qué? Porque básicamente los palestinos, ¿no es cierto?, renunciaron a más del 75% por la paz, y Yasser Arafat los convenció de que renunciaran al 75% de su territorio para tratar de lograr la paz. Y día a día esperaban ver la libertad más cerca. En cambio, lo que veían, dice este ex militar, fueron, en vez de ver la libertad, vieron más asentamiento, más colonos, más violencia, más puestos militares. Y él dice así, dejaron de soñar y empezaron a apoyar el terror. De ahí viene un poquito el origen de por qué en la Franja de Gaza empezaron a apoyar a estos grupos, que en realidad estos grupos tienen apoyo, o sea, no es que sean un par de locos que nadie los pesca, sino son milicianos y no ni comparado con los 170.000 militares fijos que tienen los israelíes, más los 400 y tantos mil que son reservistas. Pero estos no pasan de ser más de 30.000, según lo que leí por ahí. 30.000 el bloque total, pero de esos 30.000, 25.000 son tipos que no tienen casi cero entrenamiento, y los otros 5.000 son locales que son más de élite, entre comillas, que tienen entrenamiento probablemente. Exacto, que hace la diferencia al final del día. Que hace la diferencia. Y con esto termino, y agrega en esta entrevista este señor Ayalón, que la tragedia de Medio Oriente es que son dos narrativas, y esto es interesante, son dos narrativas que chocan. La narrativa palestina, ¿cuál es? Dice, cedimos nuestros sueños y lo que obtuvimos fue más ocupación, versus la narrativa judía, ¿no es cierto?, los israelíes, les dimos todo y ellos nos respondieron con terror. Entonces, mientras esas dos narrativas... Muy irreconciliables las posiciones. Entonces, por eso ha durado este conflicto tantos años. No hay nada que hacer ahí. Nada. No, nada que hacer. Pero, pero por lo menos interesante ver que un gallo que es ex militar, que es ex de servicio secreto, se da cuenta, por lo menos, porque esto no es fácil encontrar, ¿no es cierto?, a un israelí de estas condiciones, de estas características, que vea el tema de manera tan clara, ¿no es cierto? Porque normalmente las posiciones de uno y otro lado no son reconciliables. Por lo menos reconoce, ¿no es cierto?, cuál es el problema, y claro, que la solución venga con mayor o menor facilidad, que en este caso claramente no va a ser fácil, mucho menos, pero por lo menos es una visión interesante. Lo que pasa es que, y esto es muy breve, con los grupos radicalizados, nosotros podemos hacer un símil, digamos, con lo que pasa en Chile. Nos hemos tenido dos momentos históricos donde han habido grupos radicalizados, donde se consigue lo que la mayoría quiere, pero los grupos radicalizados siguen,
y la única forma es neutralizarlo, digamos. Pasó cuando se recuperó la democracia el año 90. ¿Qué pasó con el Frente y con el movimiento juvenil Lautaro? Siguieron operando, siguieron hasta, digamos, el año 96 cuando se fugan en helicóptero, pero entre medio crímenes sangrientos de Jaime Guzmán, secuestro de Cristian Evers, etc. Y la única, a pesar de que ya se había recuperado la democracia, incluso ahí hicieron un atentado, el retén Los Queñes, el 88, después del plebiscito, después de que había ganado el no. Esa fue la última acción bélica del comandante José Miguel Itamara. Claro, ahí murieron con el Tinguiririca, después del asalto a Los Queñes. Entonces, y pasó también ahora con el tema de la convención, los grupos radicalizados siguieron con los atentados, etcétera, a pesar de que habían escaños reservados para los pueblos originarios, etcétera. Entonces, allá creo que de alguna forma va a suceder algo similar. O sea, aunque Israel... En Chile, extrapolando un poco claro, la situación a la realidad chilena, ¿tú piensas que podemos llegar a esos niveles? Es que, no, lo que estoy diciendo es que siempre van a haber grupos radicalizados que, a pesar de que se cumpla con las expectativas de la mayoría, ¿no?, en el que se recupere la democracia del año 90, o que se haga una convención con escaños reservados, inclusión, etcétera, siempre van a haber grupos radicalizados que necesitan mantener su bandera. Entonces, Israel, desde luego que tiene que cumplir con las resoluciones internacionales, digamos, los acuerdos de Oslo, etcétera. Eso obviamente que tiene que hacerlo. Pero siempre van a haber grupos que tienen su propia agenda y que en su declaración de principio de orden religioso fundamentalista está exterminar a todos los que son infieles, como le dicen. O sea, a los que no creen en Alá, de acuerdo a la postura que ellos tienen, digamos, desde el punto de vista teológico. Entonces, claro, uno los puede aislar, obviamente. Si Israel tiene otra forma de aproximarse a los palestinos, obviamente estos grupos van a tener menos adeptos, pero siempre estos grupos van a estar ahí presentes. Es parte de, digamos, y por eso yo hacía el símil con el caso chileno, donde estos grupos al final, claro, fueron aislados, la mayoría de la gente del año 90 dijo ya hasta aquí llegamos y se recuperó la democracia, vamos a tener un gobierno democrático, pero siempre estos tipos seguían con su discurso de que no una democracia plena, que una democracia tutelada, entonces hay que matar a Jaime Guzmán, hay que secuestrar a él, y así una serie de atentados. En Lautaro me acuerdo de ese asalto sangriento en el Banco Estado de Apoquindo, claro, a principios de los 90. Apoquindo, Santiago, exacto. Asesinaron a un guardia, me acuerdo, a un vigilante en un banco, murieron como 8 personas, y así una serie de hechos. Y la única forma con esa gente ya no hay nada que conversar, pues hay que neutralizarlos, ¿no? Y lo mismo pasa con los grupos radicalizados que tenemos ahora en Araucanía, de Arauco. Esa gente, aunque el Estado le dé todas las concesiones y todas digamos, las cuestiones que pueden ser benéficas para pueblos originarios, estos grupos van a seguir, porque tienen su propia agenda. Ese es el punto. Bueno, y haciendo el símil, como dice mi buen amigo Rodrigo, también entender que este conflicto de la Araucanía, con lo mal manejado que ha sido hasta el minuto, va a llegar un momento en que el gobierno de turno, sea Boric, sea el presidente que venga, porque esto no va a ser un conflicto que no se va a resolver lamentablemente rápido, de ninguna manera, de ninguna forma, ¿no es cierto? El tema está en que las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, fundamentalmente Ejército, Armada, Marina, no van a estar eternamente ahí, no pueden estar eternamente ahí haciéndole la pega a los carabineros. Es decir, esta situación no admite mayor análisis en el tiempo. No podemos desgastar a nuestras Fuerzas Armadas en un estado de excepción constitucional ad eternum, que está haciendo la pega de carabineros, actuando por disuasión, de una manera muy eficiente, a mi manera de ver, pero realmente tiene que llegar a un punto en que la cosa se equilibre, ¿no? Y Carabineros se empodere y pueda hacer la acción que constitucionalmente le corresponde, que es mantener y resguardar el orden público. Ahí me llegó una noticia de último minuto: desconocidos disparan en inmediaciones de base militar avanzada de Curacautín, noticia en desarrollo. ¿No? Se pensarán que suena más, me decía un amigo ahí. ¿Ah? ¿Sabías tú esta noticia, Rodrigo, que te estoy leyendo, no? ¿La había escuchado? Sí, claro que la había visto. Creo que fueron con armas de aire comprimido, decían, así, no sé. Sí, al el chileno. Sí. El chileno, claro. Claro. Bueno, complicado el tema, solo como panelistas de este programa, como abogados y comunicadores,
hacer llegar nuestro profundo deseo de que se estabilice la paz en el Medio Oriente y ojalá las cosas se pacifiquen. El Papa Francisco está llamando fervientemente a orar para los católicos por este tema. ¿Sabías tú eso, R, que el Papa Francisco está llamando a orar por este tema? Sí, sí, obviamente que la iglesia siempre va a tener una posición. El problema es que yo creo que las oraciones aquí no van a rendir mucho fruto. Siempre con una visión tan negra de las cosas, pero realista, pero realista. Las No, pero cruzadas realista, sí. fueron hace 1000 años, ¿no? Ya, o sea, ya en esa época ya peleaban por motivos religiosos. Qué No, tremendo. entonces, Estas guerras religiosas son lo peor que hay, lo peor que hay. A propósito de eso, cuando escuchaba en el bloque anterior a Rodrigo, me hacía varias preguntas. Bueno, claro, difícil que llegue la paz en una zona, Medio Oriente, que es el límite o la unión de 3 continentes. Prácticamente Europa, África y Asia convergen en ese punto, entonces hay un desafío geopolítico que siempre hace que eso sea bastante, digamos, conflictivo. Por otra parte, me preguntaba, o mejor dicho, relativizaba, me hacía preguntas, bueno, ¿qué tan universal son los derechos humanos? Porque en estos asuntos nos enfrentamos a una, Rodrigo lo mencionó sutilmente, una teología, una cosmovisión que no necesariamente comparte lo que tanto Rodrigo como José Manuel discutían delante, que era el tema de la occidentalización de esa zona. Entonces, claro, parece que los derechos humanos fueran una lógica más que nada occidental, más que universal. Y por otra parte, claro, estaba buscando en el corte comercial o mejor dicho, qué porcentaje de la población mundial vive en democracias plenas, y solamente el 14% de la población mundial tiene estabilidad, tiene o goza de esa estabilidad que es fruto de instituciones republicanas robustas. Y lo cierto es que tenemos la suerte de poder salir a tomarnos un café, a tomar una cerveza, a fumarnos un pucho, una terraza, si se quiere, y saber de que no nos va a llegar un bombazo y vamos a morir al tiro. Esa tranquilidad, esa certeza con la que gozamos todavía en algunos países es la excepción, no es la regla general en el mundo. Y descubrir estos episodios, que ojalá sea un episodio en la historia, que no sea algo constante, que se le ponga un punto aparte, digamos, a esta historia, es no solamente un sentido de urgencia, sino que también da cuenta de que lo que uno considera normal, de lo que uno considera universal, no es más que una limitación, digamos, ideológica o existencial, porque lo cierto es que en otra parte del mundo, las vivencias, los desafíos son totalmente opuestos a los nuestros. Así que eso estaba pensando delante, escuchando a Rodrigo, lo que igual refrendé escuchando también ahora a Felipe. Así que vamos. Interesante reflexión, ¿eh? Porque efectivamente, ¿no? Es que yo creo que aquí la respuesta no es ambigua, es unívoca. Los derechos humanos es un tema totalmente occidental. Si tú estudias la evolución de los derechos humanos, como la enseñan en las universidades, que algunos en esta línea histórica encuentran uno de las primeras manifestaciones en la Carta Magna, ¿no es cierto?, de Inglaterra, ¿no es cierto?, el reclamo de los nobles contra la corona, porque les quitaban tierra y tributos, etcétera. Es todo occidental, digamos, todo occidental hasta que cristalizan, digamos, después de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, ¿no es cierto?, y el Imperio del Japón, cristalizan como los conocemos hoy día, pero son estrictamente occidentales. Es decir, tú llegas con el discurso de los derechos humanos a una China comunista, o a grupos como Hamas, o Al Qaeda, o todos estos grupos radicalizados del Medio Oriente, y para ellos maní, para no decir una palabra más gráfica, maní. Por lo tanto, el tema de los derechos humanos es 100% occidental. ¿Qué duda cabe al respecto? A mí no me cabe ninguna. Bueno, creo que agotamos este tema, salvo que alguno tenga alguna cosa en el tintero. A mí me da la impresión. Solamente poner sobre la mesa una interrogante, tal vez todavía no tenemos elementos para sostenerlo, pero más allá de Israel y Hamas, ¿no hay intereses más allá de Irán respecto a que se lleve este conflicto? Irán, aliado de Rusia, el que sale de escena en una guerra de estas características es Ucrania. Entonces uno
de repente empieza a teorizar un poco más, tal vez en exceso, uno podría decir, bueno, es conveniente una guerra de estas características, no solamente por el mercado de armas que mueve muchos miles de millones de dólares, sino también por discusiones geopolíticas de potencias que tal vez no tienen nada que ver con Israel ni Palestina. Esa es una intuición que no tengo cómo probarla, pero bueno, todavía falta hilo que se corte en esta materia. Sí, bueno, efectivamente, en el ajedrez de las relaciones exteriores cualquier cosa puede pasar y los grupos se mueven por poder. Pues el poder es el leitmotiv de todo esto. Bueno, tú tenías un tema, Juan Carlos, creo. No, Un mira, tema aparte de esto. Por tiempo simplemente, para que quienes nos escuchan estén al corriente, la próxima semana posiblemente vamos a estar conversando del viaje del presidente Boric a China. Y a propósito de la lógica universal de los derechos humanos, contar una anécdota. En la universidad fui ayudante del profesor Pablo Ruiz Tagle, actual decano de mi alma mater, y por el doctorado que él dirigía en ese entonces, viajaba constantemente a China. Entonces se encontraba con los decanos de las facultades más prestigiosas de Derecho en China. Entonces él nos contaba, en uno de sus últimos viajes, hasta que terminé de ser ayudante, se junta con el decano, se juntan en una mesita a tomar té, no se miran de frente, sino como de costado, y el profesor Ruiz Tagle le dice, si yo le quiero enseñar derecho occidental, derecho continental a un estudiante chino, voy al libro de Merriman o voy al libro de estos autores y el estudiante chino va a saber en qué consiste el derecho occidental. Mi pregunta es, le hace Pablo Ruiz Tagle, ¿qué libros me recomendaría usted tener en nuestras bibliotecas para que nuestros estudiantes conozcan el derecho chino? Entonces se produce un silencio que se alargó por varios segundos. El decano dice, la verdad no hay, porque el derecho es lo que dicta el partido. Y esa respuesta, que recuerdo vívidamente, creo que va a ser parte del desafío que tiene el presidente Boric en su viaje que, bueno, la próxima semana se encuentra con Xi Jinping, y yo creo que va a ser parte del desafío, porque uno de los focos de atención en su viaje va precisamente a la condena a la violación de derechos humanos, que nuevamente, tan universales parece que no son, porque hablar de esto en China es contraproducente, y por otra parte, las herramientas que tenemos los occidentales para defendernos de la arbitrariedad del Estado, que son los derechos humanos, lo cierto es que es una lógica inexistente porque se van creando conforme a las necesidades del partido. Y si el partido dice hoy día que esta norma no se aplica, no se aplica. En ese sentido, y valga la atención, me llama la atención, digamos, el cómo China, pese a lo inestable o lo volátil de sus instituciones, ha llegado a ser la potencia económica que es. Porque si hay un elemento importante, y sobre esto hay estudios de varios premios Nobel incluso, que permite que los países alcancen la riqueza, pasa por la estabilidad de sus instituciones. Y eso China no lo tiene, pero aún así ha alcanzado niveles económicos interesantes que hacen que Chile haga la vista gorda muchas veces o ponga por lo menos en entredicho el discurso de los presidentes respecto al respeto o por lo menos la denuncia de las violaciones de derechos humanos. Eso es tema de la otra semana, pero también es tema de esta semana y de la otra semana lo que está ocurriendo en el Consejo Constitucional. Ya entramos a la fase final del texto constitucional a plebiscitarse en diciembre. Todavía hay cambios que se le pueden hacer, sin embargo, todo indica que los cambios van a ser más que nada cosméticos por parte de la comisión de expertos, porque los que tienen los votos dentro del Consejo Constitucional han puesto sobre la mesa que si se tocan temas fundamentales, dado que ellos fueron elegidos directamente por voto democrático, estaría entonces pasándose a llevar la voluntad del pueblo. Y en ese sentido, todo indica de que vamos a tener, por lo tanto, de noviembre a diciembre, un periodo de campaña plebiscitario que va a estar marcado altamente por la polarización. Y eso me preocupa porque un proceso constitucional se supone que debe ser el proceso que lleva adelante los grandes acuerdos por el país. Sin embargo, nos vamos a encontrar, creo yo, con todo lo opuesto, pero ya la otra semana vamos a tener claridad de cuáles son las enmiendas que intentó el Consejo de Expertos y cuáles son las que finalmente el Partido Republicano le permite hacer. Porque es posible,
en una baja probabilidad, pero existe la posibilidad de que finalmente tampoco tengamos plebiscito si es que no se alcanzan los quórum de los 3/5 respecto al borrador final. Así que en ese sentido, esta semana y la otra es crítica en la materia para quienes estamos siguiendo atentamente el proceso constitucional. Tal cual, tal cual. Van a ser horas bastante decisivas y esperemos que finalmente se reúnan los consensos necesarios. Yo creo que este proceso tenemos que cerrarlo de alguna manera. Si no lo cerramos, independiente que rija la constitución actual, que en lo personal no me incomoda, siempre he dicho que está, a mi gusto, a mi manera de ser, es una constitución muy buena, la que actualmente tenemos, pero el tema es que la presión de las fuerzas políticas inconformes va a seguir, y como va a seguir, van a obligar a introducir reformas por el mecanismo que la propia Carta de 1980 contempla, que es a través del Parlamento. Entonces ahí la cocina va a volver a operar. Ese es el tema, digamos, a mi manera de ver. Bueno, estamos llegando al final. Quiero los últimos minutos del programa dedicarlo al tema gremial, que me convoca como presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno, para nuevamente recordar a los auditores y auditoras que sean colegiados o no colegiados a asistir a la actividad del día sábado 21 de octubre, que nos damos cita en el Club Osorno para rendir un homenaje a juristas muy preclaros y una dilatada trayectoria en la provincia de Osorno, como son Iván Petrovich, Juan Catalán y la ex magistrado Rosita Julián, que es una de las precursoras del derecho de menores aquí en Osorno, con una dilatada trayectoria. Así que los invitamos a los colegas a unirse a este sentido homenaje, que promete además estar muy bueno, porque lo estoy organizando el directorio, yo y el CAO, que es el Colegio de Abogados de Osorno. Hago una invitación a Rodrigo Vera. Ven, Rodrigo, desde Chillán, y ven a ver cómo celebramos aquí en Osorno, con berraquera. Te dejo la invitación lanzada, el 21. ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Que mal no lo vas a pasar. Bueno, eso, Felipe querido, Juan Carlos querido y Rodrigo, estamos llegando al final. Estaremos nuevamente, si Dios quiere, el miércoles con ustedes. Y bueno, que tengan un muy buen término de semana. Un abrazo muy cariñoso. Mis colegas despiden. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista de famoso.